Se te da la oportunidad de poder pues ya empezar solo como Serigraphic y el espacio sigue el mismo o empiezas siempre con esa inquietud que dices que te caracteriza a maquinar y a ejecutar ya más el emprendimiento. Cuando empecé a ver que había mucha aceptación entre la gente del producto que estábamos haciendo, entonces empiezo, como te digo, a investigar, me iba a la capital, habían convenciones de, por ejemplo, proveedores que me daban a mí el material. Entonces me decían, mire, lo invitamos a una convención en donde vamos a mostrar productos, maquinaria, y no solo estaban ellos, sino que había un montón de personas o de empresas. Entonces cuando la primera vez que voy a uno de esos, yo me quedo con la boca abierta cuando yo digo, todo esto se puede hacer, o sea, en este mundo, ¿verdad? De serigrafía y todo esto, se puede lograr con todo esto. Máquinas grandísimas, automatizadas, eh, que yo decía, wow, ahora entiendo por qué salen las playeras de esta forma, por qué así, así. Entonces, cuando yo empiezo a ver todo eso, regreso a mi casa, empiezo a investigar cada máquina, qué hace, qué no hace, y luego empiezo a averiguar costos, ¿verdad? El precio. Yo cuando veo los precios, yo me voy de espaldas. Yo digo, Jesucristo, la verdad, ¿tanto vale una Sí, máquina de con estas? 15,000 no puedo llevar Sí. con lo de esta máquina. Es que con los 15,000 quetzales compré una máquina pequeñita. Bueno, de hecho la compraron ellos de segunda, marca Roland, pequeñita. Ahí hacía mis stickers de 20 centímetros, de esa manera. Una impresora, eh, hacía las tazas, hacía un montón de cosas para impresión. Y cuando empecé el negocio aquí en Chiquimulía era muy poco, o sea, prácticamente fui uno de los primeros. Creo que estaba otra persona que en ese entonces era Rotulandia, también José, que también manejaba ese tipo de trabajos. Y él, y estaba yo, que empezaba. Entonces, cuando empezamos a ver todo, o yo empecé a ver todo eso, empecé a buscar proveedores de playeras, empecé a buscar un montón de personas. De hecho, el proveedor que yo tengo de playeras es con el que empecé y aún sigo. Y tenemos ya 9 años trabajando juntos y me ha apoyado un montón. eh, y así he tenido otros proveedores que he estado con ellos. Entonces, cuando mis papás ven el potencial, entonces dicen, ¿sabe qué? Ya no tenemos para dónde comer, entonces, Ni comer en paz podemos, ajá, es no podemos que comer en paz. Ahí está el garage de la casa. No tenemos el vehículo, pero ahí está el garage. Ocúpese, mire qué puede hacer. Cuando me da la oportunidad de eso, me voy a sentar y voy a pensar cómo diseñarlo, cómo hacerlo, y ahí es donde ya opto por un crédito. Manejo mucho las tarjetas de crédito, que haciendo un paréntesis, las tarjetas de crédito son muy buenas, sabiéndolas utilizar, obviamente. y sabiendo pagar el Y crédito. sabiendo pagar, sí, sabiendo hasta dónde uno puede pagar. Porque yo uso mucho lo que son las bisacuotas. Entonces las bisacuotas me sirven un montón para negocio, para un viaje, para comprar ropa. Eso sí no lo ocupo yo. Eso sí tiene que ser pago o así De al tu propio contado. O sea, dinero. sí, que tengas ahí ya que sabes que lo vas a perder, ¿verdad? Entonces, pero para el negocio sí yo lo utilizo mucho las bisacuotas. Y yo sé, esta máquina la compro en bisacuotas y yo sé que esa se tiene que pagar solo y ahí va. Entonces hago todo mi estudio después de mucho tiempo de haber aprendido. Pues en ese entonces, en ese lugar, vengo yo y hago todo el diseño, ya pongo tabla y eso y pongo el producto. Ya ahí ya puedo tener yo dos personas que me ayudaban en el tema de diseño, porque empezaron a buscarme para hacer prácticas de diseño gráfico. Entonces estas dos personas que se quedaron ahí, uno ya era graduado, entonces lo agarré muy joven, entonces trabaja conmigo y practicantes también. Entonces se empezaron a como que a incorporar ciertas personas Ujú. en Serigraphic
conforme iban llegando de practicantes. Entonces fuimos descubriendo talentos, personas muy buenas que llegaban ahí y les dábamos la oportunidad. Entonces ya al tener un lugar un poco más amplio, ya no tenerlo en la sala, entonces ya la gente llegaba con más confianza. Ya un lugar más formal. Ya un poco más Una formal. empresa estable. Sí, entonces empezábamos a crecer y la gente empezó a buscarnos un poco más. Y cuando me doy cuenta que un año, 2 años yo me sentí como que me estuviera estancando, pero yo quería seguir creciendo. Y en eso se nos da la oportunidad con una persona de poder implementar el tema de impresión de mantas y hacer todo lo que teníamos de mantas vinílicas. Y los dos nos unimos, solo en esa parte, porque aparte estaba en sí serigráfica, era serigrafía, sticker y todo eso. Pero aparte estaba mantas, entonces venimos y compramos una máquina para hacer mantas vinílicas. Y empezamos a trabajar todo eso. Y teníamos nuestros planes cuando de repente la pandemia. Y todos nos quedamos así esperando qué va a pasar. Todos sabemos qué es lo que iba o lo que sucedió en ese entonces. Sí, No porque ya se salíamos. prioriza. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Aquí fue donde yo te puedo decir que para mí la pandemia fue el punto en donde la gente más nos conoció como empresa. ¿Por qué? Porque la gente o las personas, como obviamente trabajaban en un lugar fijo, ¿verdad? Pues solo trabajaban cierto tiempo y algunos los estaban despidiendo. Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a tener sus propios emprendimientos. Pero para poder salir, que era de comida y hacer algunas ciertas cosas, tenían que tener o su gafete o su playera identificado para poder salir. Entonces, gorras. Entonces la gente empezó a decir, ¿dónde eres? Serigráfico. Entonces nosotros trabajamos a las 8 de la mañana, 7 de la mañana y trabajamos hasta el mediodía, que era, a veces había toque de queda ya a 12:30 y en la tarde, tranquilos. Entonces la gente nos llegaba a buscar, entonces pasamos una pandemia con mucho trabajo. No pasamos así como que, está difícil y no. Gracias a Dios nos cuidó en esa parte y trabajamos hasta puerta cerrada. Porque los trabajadores se quedaron, o sea, los que me ayudaban se quedaban ahí en la casa, dormían, porque trabajábamos ahí. Ya no podían salir para su Exactamente, entonces quedaban ahí y entregábamos los productos, ¿verdad? Listos para el siguiente día. Entonces fue el éxito. Cuando ya salió la pandemia y salimos todo eso, entonces la gente ya nos conocía y empezamos a crecer cada vez más. Como no me quedaba yo quieto, seguía buscando más maquinarias, compramos otras máquinas para hacer rótulos en 3D, aprendimos, porque no es que yo haya recibido un curso, sino que todo era aprendido. Ajá, entonces empezamos a ver todo el tema de rótulos luminosos, 3D, lo que miras ahora, que aprendimos a qué era un adhesivo, cómo pegarlo, y qué materiales, y todo. El acrílico también. El acrílico, ajá, todo. Empezamos a experimentar. Entonces, yo lo que hacía es que yo lo aprendía bien, y después yo se lo compartía a los trabajadores o a los que colaboraban conmigo, y ellos ya lo replicaban. Entonces, así venían gente que estaba conmigo y luego se iba, ponían sus negocios también de lo mismo. Y pues yo nunca hablo mal de alguien, sino lo que sí te puedo decir es que siempre uno tiene que tener algo de ética y tiene que saber hacer bien su trabajo, dar buenos materiales, hacer bien las cosas para que siempre lo sigan buscando. Los clientes lo van a seguir buscando a cada uno. Pero yo lo que digo es que siempre tengo que estar actualizado en el área en el que estoy. Entonces cuando yo me caso, mi esposa ve todo lo que hacemos y poco a poco se fue metiendo en el rol de lo que hacemos, que ahora, hoy por hoy, es mi mano derecha, en donde yo, ahorita, estamos acá en este podcast y ella está al frente de la empresa, del negocio, atendiendo clientes, hablando, y a veces yo ya me dedico más a clientes que necesitan un proyecto un poco más grande, que ya hay que llevarle más tiempo, pero
el cliente que llega a la oficina, entonces ella lo atiende. Y aprendió bastante todo eso. Y solo me casé y empezamos a crecer. Cuando empezamos a crecer, sale la oportunidad, siempre mis papás le dicen, miren, ya no caben. Ya no podemos ni dormir tranquilos. Sí, ya no caben ustedes ahí, entonces les vamos a dar el frente. Entonces cuando ya les da el frente, dicen, bueno, entonces siempre yo, ¿verdad? Pensando en grande, porque tengo que pensar en grande. Para enfrente y para arriba. Sí, entonces dije yo, bueno, quiero algo bonito, ¿verdad? Yo sé que me va a salir algo caro. Ahí están las tarjetas. Pero bueno, yo dije, no, entonces ya vengo y la cooperativa nos da un crédito desde Mineco. Y ellos nos dan la oportunidad de poder invertir en el negocio. Entonces hacemos una remodelación total, que era la casa, ahora se vuelve un negocio. Y le damos una imagen nueva a Serigraphic, más seria, formal. Y siempre un arquitecto me dijo, cuando estábamos remodelando, me dijo, mira, para hacer hay que parecer. Entonces, ¿cómo podés decirle a un cliente que le vas a hacer algo bonito, pero si no tenés nada bonito, ni la fachada, nada, no tenés nada, no promoves lo que estás vendiendo? Pero si pareces lo que vas a hacer, entonces van a creer en vos. Entonces yo adopté eso y yo dije, sí, para hacer hay que parecer. Entonces pongo mi rótulo en 3D, empiezo a hacer un montón de cosas, ideas diferentes. Y máquinas, ¿verdad? Tenemos bordadora, entonces hacemos bordados, hacemos estos acrílicos. Entonces todo esto formó lo que es ahora Serigraphic, con la ayuda de la gente que estuvo conmigo, mi esposa que está ahora. Y entonces yo digo, bueno, ya tenemos Serigraphic. Ya está hasta donde el momento lo querías tener, pero como es de que siempre estás inquieto, no sabemos qué más puede andar maquinando ahí en la mente. Sí, entonces el último proyecto que estuvimos, que estuve yo maquinando y todo esto, entonces yo decía, necesitamos anunciarnos, dar publicidad y todo esto. Y después de 9 años, retrocedo yo y empiezo a pensar, y que resulta que me vuelvo a abocar con el mismo que me ayudó cuando me dio lo de Serigraphic, con los 15,000 quetzales que me prestó. Regreso, que es el esposo de mi prima. Regreso y le cuento una idea. Y la idea es, fíjate que tengo la intención de que pongamos una pantalla LED para publicidad. Cuando yo le digo a él, maravillado, me dice, sí, me gusta la idea, hagámoslo. Entonces, pasé prácticamente como 3 a 4 años madurando esa idea. No quiere decir que ya mañana ya la estábamos haciendo, no, porque fue un proceso también largo. Y hoy por hoy, sí, como te digo, trato la manera de ir un paso adelante y ser pionero en ciertas cosas. Entonces dije yo, quiero traer la publicidad de otra manera. La vemos solo en vallas publicitarias estáticas, pero digo, ahora en la capital está mucho de moda la pantalla LED. Entonces traigamos una pantalla LED acá, a Chiquimulía. Démosle una vista distinta a Chiquimulía, hagamos algo distinto en Chiquimulía. Y él le pareció la idea y pasé los 4 años maquinando todo esto. La hicimos desde cero nosotros, la soldamos, hicimos todo y pusimos la pantalla. Y hoy ustedes pueden ver la pantalla ahí en la calzada, y el que se quiera anunciar, pues ya sabe dónde buscarnos, ¿verdad? Pero ahí está la pantalla. Y cada vez que yo paso en una moto, estoy cerca de este círculo, y cuando veo la pantalla digo, wow, cuando uno se propone algo, no importa cuánto tiempo se lleve, no importa lo que tenga que hacer uno, pero si uno se mantiene firme, confiando en el Señor, Él abre las puertas para todo. Y uno ve las cosas ahí ya plasmadas. Entonces, yo te puedo decir, tengo otros pensamientos para más proyectos, pero una de las cosas que me gusta o quiero hacer es como esto. Ahorita que la invitación me hiciste de este podcast, de poder ayudar a la gente, en poderles
dar como un lineamiento, decir, mire, no es que así le vaya a funcionar, pero por lo menos ordenen esto, sus finanzas aquí, así, así, porque me ha funcionado esto. Como cierta guía o también en un momento como cierto asesoramiento que a veces las personas desconocen y más cuando van empezando de cero, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar para complementar más del podcast con nuestro invitado especial. Ya regresamos.